Entonces damos inicio acá, compartir. Ya. El día de hoy vamos a entrar a este tema de la dinámica. Ya estamos desde el tema anterior, ¿no? En dinámica. Laboratorio número 11. A ver, ¿se escucha? Laboratorio número 11. Coeficiente de rozamiento estático y cinético. ¿Ya? Vamos a ver las diferencias. ¿Cuál va a ser el objetivo? Determinar el coeficiente de rozamiento estático y cinético, ¿no? Y estudiar el movimiento acelerado de un cuerpo cuando se mueve en un plano inclinado. Fundamento teórico que vamos a ver, que es dinámica. ¿Ya? Vamos a repasar un poquito lo que es la dinámica. El rozamiento, coeficiente de rozamiento, el coeficiente estático, el cinético. Cómo se obtiene y sobre todo algo bastante importante, lo que es el plano inclinado. Ya. Entonces comenzamos a dar un pequeño repaso porque ya hemos visto lo que es dinámica. ¿Ya? Dice, la dinámica es simplemente la rama de la física que describe el movimiento prácticamente y estudiando las causas que lo provocan. ¿Ya? El objetivo de esta dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones en un sistema físico. ¿Ya? Se lo cuantifica y planteamos ecuaciones de movimiento. ¿Ya? La única formulita que vamos a necesitar plenamente es esta de acá. Fuerza igual a la masa por la aceleración. Esto ya lo hemos visto en la clase pasada, que decimos que a diferencia de un sistema estático, que la fuerza sumatoria es igual a 0, aquí al haber un movimiento ya previo, sabemos que la fuerza ya no es 0, sino es igual a la masa por la aceleración. Ya. Uno de los componentes más importantes de la dinámica es el rozamiento. ¿Ya? Sabemos que todos los cuerpos no son perfectos. Así sea el cuerpo más liso, ofrece una resistencia. Esto debido a que, como vemos en la imagen, aquí hay pequeñas imperfecciones dentro de los materiales. ¿Ya? Algunas son más microscópicas, algunas son más notorias. Por ejemplo, no es lo mismo si hacemos rozar dos lijas. Obviamente estas van a ofrecer una resistencia mucho mayor. Así hacemos rozar dos hielos, ¿ya? Cuyas imperfecciones son bastante microscópicas. Entonces el rozamiento depende de esto, de estas pequeñas imperfecciones, ¿ya? Dependiendo de la cantidad de imperfecciones que tengan entre ellas, va a aparecer lo que hay un coeficiente de rozamiento, ¿ya? Algo muy importante que hay que recalcar, lo puse aquí en subrayado, es que el rozamiento es una fuerza de fricción, es la fuerza de fricción que existe entre dos superficies y que se opone al deslizamiento. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy moviendo una heladera hacia la derecha, la fuerza de rozamiento me va a ir a la izquierda. Es opuesta siempre. Si yo muevo un objeto para arriba, en un plano inclinado, la fuerza de rozamiento va a estar para abajo. Y al revés, ¿no? Si yo estoy moviendo un objeto para abajo, la fuerza de rozamiento va a ir para arriba. ¿Ya? Todo depende. Entonces, como dijimos en la clase pasada, todo depende de tu sistema de referencia. Si yo estoy diciendo que el movimiento está para la derecha, entonces la fricción va a ser para la izquierda. ¿Ya? Entonces, ese es el rozamiento, ¿no? La fuerza que se opone al movimiento. ¿Ya? Ahora, esto tiene un coeficiente de rozamiento. ¿Ya? Porque el rozamiento no es lo mismo que el coeficiente de rozamiento. El rozamiento es una fuerza, ¿ya? La cual se obtiene de multiplicar el coeficiente de rozamiento por la normal, que esta la vamos a ver dentro de un ratito. El coeficiente de rozamiento es, como acabamos de ver acá, es cuántas imperfecciones hay entre los dos objetos.
¿ya? Este tiene un número que no tiene unidad, es simplemente un número, es un coeficiente, es un número, ¿ya? Está sonando. Se lo denomina usualmente utilizando la letra de acá, que es mu, ¿ya? Según tu docente, como lo ve, algunos le dicen mu, otros le dicen mu, pero es una letra griega, ¿no? Esta cosita de acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hallamos el coeficiente de rozamiento? Primero tenemos que encontrarnos con dos cosas. Y bueno, aquí como vemos en los gráficos, aquí antes, por ejemplo, este es un plano recto. Sabemos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal, ¿no? Entonces aquí vamos a sacar más adelante la ecuación del coeficiente de rozamiento. También pasa lo mismo acá, ¿no? En un plano inclinado. La única diferencia es que aquí la normal tiende a moverse, porque si te das cuenta, la normal es algo que siempre va perpendicular al plano, ¿ya? Esto es como una introducción y lo vamos a ver más tranquilamente adelante. Entonces, ¿alguna vez has visto alguna vez has visto que hay personas que, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, en estos certámenes de fuerza del hombre más fuerte del mundo y todo eso, los tipos mueven un camión? A veces se te hace difícil pensar cómo una persona puede mover un camión. Y la cuestión es que hay una gran diferencia ahí, digamos, porque si te das cuenta, estas personas mueven un camión que está en movimiento, ¿ya? No está quieto. De hecho, incluso podemos verlo en nosotros en la vida diaria sin decir que vamos a arrastrar un camión. Si estás arrastrando, no sé, un sillón, vas a notar de que empezar a moverlo es mucho más difícil que moverlo cuando ya está en movimiento, por así decirlo. Porque siempre que nosotros iniciamos la acción de mover un objeto, este tiene un coeficiente de rozamiento diferente. Este es llamado coeficiente de rozamiento estático, el cual se produce cuando el cuerpo está en reposo. Y el coeficiente, aparte de la rugosidad que tienen los objetos, tiene que ver la oposición que tiene el objeto ante el movimiento. Sabemos por la primera ley de Newton que todo cuerpo que no es perturbado mantiene su velocidad. En este caso la velocidad es cero, ¿no? Si nosotros intentamos mover un objeto que está estático, que está quieto, entonces esto nos va a producir una especie de resistencia, ¿ya? Entonces es muy diferente al coeficiente cinético, el cual ya sabemos que se aplica sobre un cuerpo en movimiento, como su nombre dice, cinético. Este cuerpo obviamente va a ofrecer menos oposición al movimiento. Entonces, bajo esos conceptos, el coeficiente estático es sinceramente, o sea, sencillamente mayor que el cinético, ¿ya? Aunque sea el mismo objeto, ¿ya? Porque es más difícil mover un objeto que está quieto a pasarlo a movimiento que mover algo que ya se está moviendo, ¿ya? Entonces, ante eso se lo tiene que estudiar de diferentes maneras. Vamos a empezar con el coeficiente de rozamiento estático, ¿ya? Primero vamos a ver si lo que es la normal, porque depende mucho de la normal, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Por ejemplo, si yo tengo un plano un plano recto, yo tengo un objeto. Yo tengo un objeto. ¿Qué fuerzas inicialmente conocemos? Tenemos el peso, ¿no? El peso que ya sabemos que es igual a la masa por la gravedad. Ya, perfecto. Si yo lo quiero mover, yo voy a aplicar una fuerza.
¿ya? Pero ninguna fuerza está, o sea, ninguna fuerza que se produce sobre un objeto no genera una reacción, como dice. Entonces en este caso tenemos una fuerza opuesta, que esta es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, ¿cómo se calcula? Se calcula multiplicando mu entre la normal. Mu entre la normal. Entonces, la fuerza de rozamiento depende de mu, que es un número que se le está dando, ya que es prácticamente es un número de tabla. Cada objeto tiene su coeficiente, pero mayormente te lo dan, ya, porque es un poquito complicado saber el coeficiente de fricción entre dos objetos que son diferentes. Ya, ahora, ¿cómo nosotros obtenemos la normal? La normal, ya lo habíamos explicado, es aquella fuerza que es perpendicular al plano. Este es mi normal. Es perpendicular al plano, o sea, siempre va a formar un ángulo de 90 grados con el plano. Siempre. Y ahorita vamos a ver la importancia de esto. Entonces, cuando nosotros tenemos un plano que está recto, nosotros podemos afirmar que vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos que está yendo para arriba, vamos a decir que es los positivos, la normal, menos la que va para abajo, que es masa por gravedad. ¿Ya? Como la sumatoria de fuerzas es 0, ¿por qué es 0? Porque no se está moviendo ni para arriba ni para abajo, está quieto, ¿no? O sea, no está cayendo, no está flotando, entonces es igual a 0. Entonces yo voy a asumir que nuestra normal es igual a masa por gravedad. Y esto queda. Entonces yo voy a decir que mi fuerza de rozamiento es igual a mu por masa por gravedad. Y esta sería mi fórmula, ¿no? Completa de la fuerza de rozamiento. Cuando es un objeto que está sobre el suelo, ya no es un plano inclinado. Bien, entonces yo tengo esta fórmula. Ahora, ¿cómo yo calculo mu? Ya en este caso me está diciendo que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Ya? Yo voy a asumir, vamos a ponerle una cantidad a esta fuerza. Vamos a asumir que esta fuerza es de 40 newtons. Este es un objeto que pesa 2 kilogramos. Y bueno, sabemos que la gravedad es igual a 9.8, ¿no? Ya. Bien, entonces, como estamos partiendo de un plano, de una suposición de que es un coeficiente de rozamiento estático, porque el objeto no se está moviendo inicialmente, yo lo voy a empezar a mover, yo voy a decir que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿verdad? Es igual a 0. En este caso, ¿cuáles son las fuerzas que intervienen? Tengo la fuerza, tengo mi fuerza de rozamiento, y todo es igual a 0. Por lo tanto, yo voy a decir que fuerza es igual a la fuerza de rozamiento. Perfecto. ¿Y cuánto vale la fuerza? 40. Entonces mi fuerza de rozamiento es 40, ¿no? Entonces
entonces yo voy a poner el 40 acá, ¿no? Entonces digo que 40 es igual a mi fuerza de rozamiento estática multiplicado por la masa, que en este caso es 2, multiplicado por 9.8. Y ahora moviendo todo esto para acá, yo digo que mu es igual a 40 dividido 2 por 9.8. ¿Cuánto daría ahí? Vamos a ver. $2,04. Sí, 2,04. Ya. ¿Cuál ha sido aquí el problema? Lo que pasa es que si se dan cuenta, ya, el problema aquí del coeficiente de rozamiento estático es que si se dan cuenta el objeto no se está moviendo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que llegar a romper este coeficiente para poder recién iniciar el movimiento, ¿ya? Por eso es que ha salido un número grande. Significa que todavía falta más fuerza para yo poder moverlo, ¿verdad? Bueno. Así vamos con el coeficiente de rozamiento estático, ¿ya? Este es el coeficiente de rozamiento cinético. Ya es el objeto que ya se está moviendo. Bajo este caso, ya hay algo que sí se tiene que tener en cuenta. Primeramente, a diferencia del anterior, este coeficiente tiene que ser menor que 1. Tiene que ser menor que 1. ¿Por qué? Porque si es 1, no se está moviendo. Porque es tan duro que no se mueve. ¿Ya? Tiene que ser menor que 1 porque este objeto ya está en movimiento. Entonces ahí va la pequeña gran diferencia. ¿Ya? Tenemos otra vez el mismo sistema. Tengo una fuerza de 40. Ya, tengo una fuerza. A ver, vamos a ver, quiero ver esta acá. Ya, tengo una fuerza de 40. Tengo una masa de 2 kilogramos. ¿Ya? Pero a diferencia de este, si se dan cuenta, ahora es fuerza igual a masa por aceleración. ¿Ya? Fuerza igual a masa por la aceleración. Y quiere decir que yo también necesito una aceleración. Vamos a decir que su aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado. Ahora, ya tenemos este peso igual a masa por aceleración. Ah, pucha, aquí con razón salió. Aquí le velamos una cosa, me van a disculpar. El problema de acá, a ver, vamos a ponerlo acá, es que, a ver, fuerza normal. Lo que pasa es que acá no lo transformamos a Newton, ¿no? Me van a disculpar acá. En este caso, la masa es de 2 kilogramos. Y entonces, para yo hallar el peso, necesito multiplicarlo por 9.8, ¿no? ¿Cuánto daría? 19.6, ¿no? 6 newtons. Ya. Ahí va acá. Bueno, sí, aquí está, ¿no?
Bueno, está bien. Creí que no lo había hecho. Aquí está. Sí, está correcto. Ahí vamos a ver las diferencias bien, ¿ya? Ya, perdón con esa interrupción, creí que no lo había hecho y que estaba mal. Bueno, a ver. Sabemos que tenemos la misma fórmula de acá, ¿no? Fricción. La fuerza de fricción es igual a el coeficiente por la normal. La normal viene a ser la misma, ¿no? Porque es la misma perpendicular. Tiene un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, sabemos que nuestra fuerza de fricción es igual a mu por masa por gravedad. Tenemos lo mismo. Ahora, ¿cuál viene la diferencia? Ahora aquí tenemos que la sumatoria de fuerza es igual a masa por la aceleración. Entonces yo tengo que la fuerza menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? ¿Cómo quedaría? Este pasaría para acá y este quedaría para acá, ¿no? Tenemos que mi fuerza de rozamiento es igual a la fuerza menos masa por aceleración. Sabemos que fuerza de rozamiento es igual a mu por la masa por la gravedad. Y esto es igual a fuerza menos masa por aceleración. Yo voy a despejar mu, ¿no? Entonces, mu es igual a fuerza menos masa por aceleración dividido masa por gravedad. ¿Ya? No vayan a quitar esto con esto porque no, aquí hay un menos, ¿no? Entonces no se puede hacer esto. Ahora si nosotros ponemos los números, sabemos que fuerza es igual a 40. Masa es igual a 2 por la aceleración, que es 2 menos masa por la aceleración, ¿sí, no? 2 menos 4 dividido masa por la gravedad. ¿Cuánto sería? Es que está moviendo muy lento. Vamos a ponerle 12 ya, porque si no se está moviendo muy lento. 12 por 2 es 24. 40 menos 12 menos 24. 16 dividido 9.8 por por 2, ¿verdad? Daría 0.816. Y ese vendría a ser nuestro coeficiente de rozamiento. Ya. Ahora, es bastante diferente, ¿no? Dependiendo de su velocidad, mientras más velocidad tenga, obviamente su coeficiente va a ser menor. ¿Ya? Mientras menos velocidad tenga, su coeficiente va a tender a aumentar. Por eso es cinética. Entonces va a llegar hasta un punto, o sea, mientras más rápido, su coeficiente es menor. Obviamente va a tener un límite, ¿no? No puede ser negativo. Entonces ahí hay que plantearse unas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, que no se puede estimar cualquier velocidad.
¿Ya? ¿Por qué? Porque imaginemos que hay un objeto que se está moviendo. Yo, yo ofrezco una fuerza. ¿Ya? Tengo una fuerza. Y mi fuerza de rozamiento nunca puede ser mayor que esta fuerza. Sería ilógico. Tiene que ser menor, ¿no? Porque si no saldría negativo. Bueno. Ahora, vamos a ver. El caso del plano inclinado. ¿Ya? Ya habíamos hablado que el coeficiente de rozamiento depende de la fuerza normal. ¿Ya? Y nosotros hemos estado aquí viendo un objeto que está sobre el suelo. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un objeto que ya es un plano inclinado? En este caso tenemos esto de acá. Bajo este caso ya las cosas se empiezan a complicar. ¿Ya? Aquí tiene un ángulo. ¿Ya? Y nosotros hemos dicho que, para empezar, ¿cuáles serían las fuerzas? ¿Ya? Nosotros tendríamos esta fuerza de acá. Esta sería mi fuerza, la que haría bajar al objeto. Y esta sería la fuerza de rozamiento, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cuál viene aquí el problema? Primeramente, ¿cuál es esta fuerza que genera el movimiento? El peso, ¿verdad? Pero si nosotros vemos, el peso no va así. El peso siempre va para abajo. Esto de acá. Este es el peso. ¿Ya? Y la normal, obviamente, siempre va perpendicular al plano, ¿no? Este es mi normal. ¿Se dan cuenta? Ángulo de 90 grados, ¿ya? Sería perfecto si no fuera por el peso. El peso está medio para un lado. Por ejemplo, depende de cómo lo veamos, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes me dicen, no, todos están torcidos excepto el peso. Pero el, para eso utilizamos ¿cómo se llama? Un plano cartesiano así. El plano cartesiano está para ayudarnos, no está para complicarnos. Yo lo puedo mover, torcer, hacer como quiera con tal de que me ayude. Yo voy a suponer de que este es X y este es Y. Entonces, bajo este lado, yo tengo la normal que va para acá. Yo tengo el rozamiento que va para acá, la fuerza de rozamiento. Y yo voy a tener acá la fuerza, ¿no? El peso en todo caso. Y aquí la tengo la fuerza del peso, ¿no? Que va en X. Y aquí yo tengo el peso. Entonces, bajo este concepto, el único que está mal es este de acá. ¿Ya? Pueden hacerlo así si quieren su plano cartesiano, pero obviamente se les va a complicar mucho más. Yo voy a poner un plano inclinado así, que esté a la par de la forma de nuestro problema. Ahora, ¿cuál es el punto? Primeramente, yo necesito saber cuál es esta fuerza. Bajo esta fuerza, yo voy a poder determinar esta parte del movimiento, ¿no? Ahora, ¿cómo yo la hallo? Lo que está haciendo bajar realmente es el peso del objeto. Entonces, yo tengo que encontrar esta fuerza de acá que depende de W. Vamos a agarrar y vamos a hacer un triangulito, ¿no? Si se dan cuenta, esta línea de acá es la misma que la de acá. Tendría que ser la misma. Bueno, no sé que no se parece, no está en el mismo tamaño, pero es la misma. Esta es la componente de W en X, ¿no? Y este de acá sería la componente W en Y. ¿Ya? Este ángulo de acá siempre se traslada acá. Entonces ya tenemos esto. Entonces yo ya tengo un planito que dice así, ¿no? Este es WX, este es WY y este es mi W. Y este es mi ángulo, ¿no?
Ahora yo tengo que sacar las componentes de X y de Y de W. ¿Cómo hago? Por Pitágoras, ¿no? Wx es igual, como está al ladito, es W por el coseno del ángulo. Y W de Y es igual a W por el seno del ángulo. Yo tengo esto de acá. ¿Para qué necesito esto? Porque W de Y, no, pero W de X me genera el movimiento, ¿no? Y W de Y me genera la normal que yo necesito para sacar el rozamiento. Entonces ya con esto yo ya tengo mi fórmula. ¿Qué digo? Tengo fuerza, tengo la fuerza que va para abajo menos las que van para arriba, ¿no? Si estamos hablando de coeficiente cinético estático, tenemos W de X menos fuerza de rozamiento es igual a 0, ¿verdad? Ahora, si yo digo W de X menos la fuerza de rozamiento, ¿cómo es? Mu por la normal, ¿no? Es igual a 0. En este caso, la normal, ¿cuánto sería? Sería W, la Y, ¿no? Perdón, sería... Este al revés, perdón. Este es... Este es X, ¿no? Es el coseno. A ver. No, sería este... Como esta va aquí al ladito del este, W de Y es coseno. Y este es seno, ¿ya? X es la que va en contra del ángulo. Y es la que está al ladito del ángulo, ¿ya? Cuando es al ladito, sabes, coseno, ¿no? Y cuando va al contrario es seno. Ya, por lo tanto, tenemos acá. La normal sería W por el coseno del ángulo es igual a 0. Y yo ya tengo mi fórmula. Ahora, dependiendo de lo que quiero hacer, ya si quiero sacar el mu, ya saben, ¿no? Se lo pasa todo a un lado y estaría listo. Ahora, si yo quiero sacar el coeficiente de rozamiento cinético, ya sería lo mismo, ¿no? Wx, que Wx ¿cuánto es? Sería W por el seno del ángulo menos mu por W por el coseno del ángulo es igual a la masa por la aceleración. Ya. Ahí tendría nuestra formulita en cuestión de plano inclinado. Yo sé que es complicadito ver esto, sobre todo porque lo que es vectores no siempre es lo más sencillo, ¿ya? Pero creo que lo mejor que se puede hacer es aprenderse esta fórmula, ¿no? Y simplemente ponerla. Por ejemplo, aquí yo les estoy dejando unos cuantos ejercicios, ¿ya? Obviamente ángulo cero viene a ser un plano recto, ¿ya? Vamos a tener que encontrar la normal. Ya sabemos cómo se calcula la normal, en este caso es este de acá, ¿no? Y la normal en un plano recto es simplemente esto, ¿no? Masa por gravedad. Es esto de acá. ¿Dudas ahí? Ahorita se nos va a cortar. Volvemos a entrar, hacemos un ejercicio de acá para ver la diferencia entre los dos tipos de rozamiento. Ya. Lo voy a parar. Ahorita volvemos a entrar ya. Se va a terminar.
Bueno, ya. Para de una vez poner en práctica todo lo que se ha tenido, todo lo que se ha dicho, vamos a empezar haciendo este de acá. En este caso tenemos esta experiencia. Ya vamos a hacer la número 2. Aquí nos dice que tenemos una masa de 20 kilogramos, ya que se va a mover a 5 metros. Aquí se va a mover a... Bueno. A 5 metros. Este se va a mover a 3. Y este se va a mover a 7. Ya. Ver, tenemos una masa entonces de 20 kilogramos. Vamos a hacer un plano inclinado. Aquí tiene ángulo de 15 grados, ¿no? Yo sé que no parece de 15 grados, pero vamos a imaginar. Y este tiene una masa, ¿no? Tiene una masa que obviamente siempre va para abajo de 20 kilogramos. Tiene una velocidad de 5 metros por segundo, entonces tenemos una aceleración de 5, ¿no? Metros segundo al cuadrado. Bien, vamos a empezar a ver las componentes. Primero, sabemos que cae por su propio peso. Ya nada lo está empujando. Está cayendo porque sí. Ya, entonces aquí tenemos una fuerza. Esta fuerza sabemos que es W de X, ¿no? Debería tener una fuerza normal perpendicular. Ya que no sabemos cuál es. Pónganse. Y una fuerza de rozamiento. Entonces, yo tengo esto y digo, como estamos hablando de un sistema que se está cayendo, está en movimiento, entonces yo digo sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración. Dentro de las fuerzas, ¿cuáles tenemos? Tenemos la que está positivo, que está yendo a favor del movimiento, W de X, menos la fuerza de rozamiento, es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? No, vamos a empezar primero por la normal. Ya, primeramente, ¿qué es lo que nos dice aquel cuadro? Primero tenemos que hallar la normal, ¿verdad? Entonces tenemos lo siguiente. Sabemos que la normal es esta de acá. ¿Ya? Es esta de acá. Y tendremos que encontrar su complemento, ¿no? Su línea su línea paralela, se podría decir, ¿no? Su línea contraria, negativa. Ya sabemos cómo se saca, ¿no? Aquí la tenemos la formulita. Sabemos que esta línea de acá se saca multiplicando el peso por el coseno del ángulo. Entonces yo que la normal es igual el peso por el coseno del ángulo. Entonces yo digo que mi normal es igual a W, como es 20 por 9,8 por el coseno de 15. ¿Cuánto sería mi normal? 20 por 9,8 por el coseno de 15 daría, sería 189,32 newton. Ese sería mi normal. ¿Ya? Entonces, ya yo lo pongo acá, 189,32, ¿no?
1.32. Bien, ya tengo esto de acá. ¿Qué es lo que me falta? Hallar w de x, ¿no? Entonces digo que w de x es igual a w por el seno del ángulo. Entonces digo que mi w de x es igual a, sería de nuevo 20 por 9.8 por el seno de 15, ¿no? Esto me daría, ah caray, 5 nomás. No se está moviendo entonces. 5.073, ¿no? Casi está pues así, ¿no? Así está. Hay una fuerza pequeñita. Eso quiere decir de que el coeficiente de rozamiento va a ser bien pequeñito. Ya. Yo tengo esto de acá. Ahora, digo, sumatoria de fuerzas es igual a masa. Bueno, vamos a empezar con el coeficiente de rozamiento estático, ¿no? Es igual a 0. Entonces digo, lo que me está moviendo es w de x, ¿no? Lo que me está evitando que mueva es 108.932 multiplicado por mu, porque es mi fuerza, ¿no? Vamos a agarrarlo así, menos fuerza de rozamiento es igual a 0. Sabemos que fuerza de rozamiento, a ver, esto de acá es 5.073. Mi fuerza de rozamiento es mu por la normal, ¿no? Entonces yo tengo mu por la normal, que es 189.32. Es igual a 0. Entonces digo que mu va a ser igual, este va a pasar a otro lado sumando, sería 5.073 dividido 189.32. Yo lo hago esa división, sería 5.073 por, perdón, dividido 189.32. Sería mi coeficiente 0.027. 0.027. Y ahí está. Ese es estático, ¿no? Porque sumatoria de fuerza es igual a 0. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si sumatoria de fuerza es igual a masa por la aceleración. Viene a hacer lo mismo, ¿no? W de x menos fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. W de x es 5.073 menos mu por 189.32 es igual a la masa, que es 20 por 5. Está saliendo ya negativo, ¿no? Porque ya es demasiado. Vamos a ponerle 1 nomás. Y eso está muy pequeño, ¿no? O sea, significa que no, que en teoría no se debería poder resbalar con este peso. Ya, vamos a quitarle entonces. No se debería poder moverse. El coeficiente de rozamiento va a salir negativo. Vamos a ponerle 1 kilogramo. Igualito, ¿no? Sería 1 por 5, 1 por 5 sería 5. Sería muy pequeño. Sería 5,073 menos 5 es igual, dividido 189.32 es igual al coeficiente, ¿no? ¿Así? Sería
0.73 dividido 189.32. Entonces mi coeficiente sería 0,004. Ahora, ¿cuál ha sido aquí el problema con los ejercicios? La verdad es que no he tomado mucho en cuenta que haya salido así. Vamos a verlo. Voy a hacerlo bien los ejercicios, lo voy a mandar bien. Pero ¿cuál es el punto? Lo que pasa es lo siguiente. Si yo tengo un plano inclinado, y digamos que el plano está demasiado inclinado, ¿ya? Obviamente va a tener una velocidad máxima, ¿no? Una aceleración máxima. O sea, un plano que está así va a acelerar mucho más que un plano que está así. En este caso, el problema vino a que el objeto se estaba moviendo demasiado rápido para su peso y para su inclinación. Debió haber tenido un poco más de ángulo para poder alcanzar esa velocidad. Lo mismo pasa en el estático. Si yo tengo un objeto, ¿ya?, que está a un ángulo muy grande y yo le pongo una aceleración de 1, obviamente un objeto con esta inclinación no va a acelerar a 1, sería imposible. Tendría que ser su coeficiente de 5 capaz, ¿no? Pero eso no se puede, tiene que ser menor a 1. Entonces cuando a la hora de hacer estos ejercicios, bueno, hay que tener bastante en cuenta esto de acá. Esto normalmente lo hacemos en el laboratorio, ya con objetos reales. Capaz a inventarse los números es poco productivo. Vamos a ponerle más 45 y le vamos a poner 60. Ya. Una velocidad aquí, eso, perfecto. Vamos a poner una velocidad de 4. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más rápido de acá. Vamos a verlo con esto modificado, ¿ya? Vamos a ponerle 40. Con una masa de 5. Bien. Tenemos esto de acá. Tiene 40. Tenemos un objeto que pesa 20 kilos. Tiene una aceleración de 4. ¿Ya? Lo mismo que decimos, ¿no? Vamos a empezar. Sumatoria, la normal primero, ¿no? La normal sabemos que es W de Y. Y W de Y es igual a W por el coseno del ángulo. Considero que no, la normal es W es 20 por 9.80 por 40. No, coseno de 40. Entonces yo diría que mi normal, aquí sería, ya se va a poder apreciar, 20 por 9.8 por coseno de 40. Sería de 150.14. O sea que sería 150.14. Perfecto. Coeficiente de rozamiento cinético, sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Ya? Tengo W en X menos fuerza de rozamiento es igual a 0. Sabemos que W de X es W por el seno del ángulo. Y fuerza de rozamiento es mu multiplicado por la normal, que ya sabemos que es 150.14, ¿no? Es igual a 0. Teniendo esto, vamos a despejar mu de nuevo. Sería mu es igual a W por el seno del ángulo dividido 150.14. Aquí sí daría bien. W, ¿cuánto sería? 20 por 9.81.
9.8 por el seno de 40 dividido 150.14, ¿no? Sería aquí 0.83. Ese sería el estático. 0.83. Vamos al cinético. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas que tengo? La misma, ¿no? W de X menos fricción es igual a la masa por la aceleración. En este caso tenemos W de X es W por el seno del ángulo. Este va sumando, este pasa a restar, menos masa por la aceleración es igual a la fuerza de rozamiento. Que la fuerza de rozamiento a su vez sabemos que es mu por 150.14, ¿no? Vamos a ver acá. W sería 20 por 9,80 por el seno de 40 menos la masa que es 20 por 4 todo dividido 150, ¿no? Punto 14. Y esto sería mu. Vamos a ver, sería 20 por 9.8 por el seno de 40 a ver, voy a poner una aceleración de 0.4. Ya. No, está bien, 4, ¿no? Ya. 20 por 9.8 por el seno de 40 menos 20 por 4 sería 45 dividido 150.14. Este me daría 0.36. Ahí tengo ya. Y ahora son medidas más creíbles, ¿no? 0.36. Obviamente, mientras mayor sea la aceleración, menor va a ser su coeficiente. ¿Ya? Mi problema fue en este caso haber hecho un poco al azar los números, pero ya con esto sí yo creo que va a estar bien. Como se dieron cuenta, bajo las mismas condiciones, siempre el estático es mayor que el cinético. Mientras menor aceleración tenga, mayor coeficiente de fricción va a tener, hasta el punto que llega a 0 de aceleración, y que significa que esté estático y va a llegar a 0.83. O sea, este es el punto de partida, y conforme va aumentando la velocidad, si nosotros lo ponemos en un gráfico, este es la velocidad y esta es la aceleración y este es el coeficiente de rozamiento. Mientras mayor sea la velocidad, menor va a ser el coeficiente. Este es un punto estático, por ejemplo, porque la aceleración es igual a 0 y va a llegar a un punto máximo, ¿no? Donde va a ser una aceleración máxima. No puede ser infinito porque si no sería un coeficiente negativo, como hace ratito se vio. Bueno, yo se lo estaría poniendo enseguida el documento, ¿ya? Creo que ya quedan 3 clases más
Y de ahí sería todo nomás, ya estamos terminando. Ya de aquí a, claro, 3 semanas faltaría para que se termine